más de una referencia, ¿sí? Papas, ¿Qué? sacerdotes, todos ellos. ¿Quiénes? Los inquisidores, ¿sí? Tenían contacto sexual con ellos. Claro, sí. Vi por ahí un pasaje hace varios años en un canal de televisión abierta, donde una persona adulta, un inquisidor, una persona que representaba los altos oficios a la Santa Inquisición, entra a un privado con una dama, ¿sí? Claro. Y sale ella llorando, víctima de abuso sexual, víctima Claro. de violación, pero él declara que es inocente. Entonces, ¿qué se necesitaba ahí? ¿Un favor sexual? Claro, sí, aparte es la palabra de él en la contra de ella, o sea que pues... No, pero es que hablando de la naturaleza de la prueba, aquí, bueno, ahorita ustedes lo van a refutar y lo van a discutir, y de eso se trata este foro. ¿A quién le creían más antes? No, al sacerdote. ¿a un sacerdote o a un criminal? No, pues al sacerdote. Sí. ¿A un rico o a un pobre? Al rico. ¿Sí? ¿A una persona culta o a una inculta? Al culto. ¿Sí? ¿A un blanco o a un moreno? No, al blanco. Pues, ¿Sí? sí. Entonces, eso marcaba los parámetros para determinar la calidad de la prueba. Claro. O sea, además, en nuestro tiempo existe en el capítulo de pruebas de nuestra legislación civil y penal también el valor de la prueba. ¿Qué valor de la prueba se le da a determinar a cada una de ellas? Claro. Y bueno, pues yo me dedico al derecho probatorio, ¿sí? Exploro en estos campos como cultura general, ¿sí? Porque soy escéptico. O sea, yo soy escéptico y soy científico de la prueba. La prueba a la que podemos recurrir, sí, ahora, bueno, pues la prueba científica, que es la prueba más verdadera, porque hay varias justicias. Hay varias justicias. La justicia de nosotros, sí, para llegar a una verdad, la verdad que se resuelve en un tribunal, la verdad histórica y la verdad verdadera. ¿Cuál de todas es las verdades? Pues al día de mañana es a través del martillo, ¿no? Por eso la justicia está representada con un mazo, con un martillo, una madera, una tabla redonda y un mazo, y con eso sentencia, ¿sí? Y bueno, pues ahora en el método actual de la oralidad de los juicios, que bueno, pues ya se veía hace muchos años, como cuando lo vimos en uno de los temas por ahí que exploramos sobre temas de derecho, ¿sí? Y sobre la oralidad, sobre la oralidad en la Ciudad de México, ¿sí? Que ahora los juicios, los jueces resuelven precisamente así. Al dar su resolución, la sentencia es la determinación última que pone fin a un juicio. Claro. Y por eso se llamaba juicio de las brujas. Pero ¿qué obedecía? A hoy como ayer, o antes como ahora, ¿sí? Obedece a intereses particulares, a interés del ser humano. Obedece a interés del ser humano. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el cristianismo, precisamente, el cristianismo ataca a otras religiones, ¿sí? Que son más arcaicas. O sea, realmente las ataca y diciendo que es la verdad. Que es la única religión verdadera, ¿no? Sí, efectivamente. Pero todas las religiones dicen exactamente lo mismo, ¿no? Así que Claro, bueno. sí, o sea. Y todas son la única y real verdadera religión. Sí, al fin y al cabo, es lo mismo que hemos visto a través de los años y de los siglos. Pero bueno, ahí viene otro tema bien interesante, otro término, religiones paganas. ¿Y qué es el paganismo? Eso es aquella creencia que no va a favor tuyo con tus ideas, porque simple y sencillamente las destroza, las va a poner en duda, y cuando ya te ves acorralado dices, no, usted es un hereje, pues no me conviene. Bueno, no, por eso son dos palabras a las ¿sí? dos palabras a las que vamos a recurrir. Paganismo. ¿Qué es el pagano? ¿Quién era el pagano? El que pagaba impuestos, el esclavo. Las gentes que, o sea, la gente noble, la gente bonita, así como ustedes, pues no pagaban impuestos. Pero la gente más sencilla, más humilde como nosotros que estudiamos para encontrar la verdad, pues somos los que pagamos todo, precisamente el impuesto, ¿sí? Y eso se les llama pagano, de ahí viene de pagar impuestos, de pagar. Y entonces se les llamaba paganos porque eran diferentes precisamente a las creencias que existían. O sea, claro, nos hablan de religiones paganas, pero bueno, ¿qué puede interpretarse como paganismo, no? ¿Sí?
contrario a lo que nosotros creemos, es contrario a la religión cristiana y al catolicismo, que en su momento inclusive dentro de la religión cristiana hubo agrupaciones muy fuertes y batallas, o sea, de ahí vienen las guerras, ¿sí?, religiosas. En la misma religión habían varios grupos, ¿sí?, que se dividían y combatían. Ahora nosotros lo vemos de forma diferente, ahora no, ahora se traduce de diferente forma, se llaman ahora corrientes electorales a partidos políticos que de unos se dividen en otros y se matan entre ellos. Y también hay brujas allá adentro, también. Sí. Otro tipo de brujas, pero también las hay, ¿no? Entonces Sí, sí. pero ahora ya no vemos a los católicos que ataquen a los seguidores a los testigos de Jehová. Bueno, sí, A los que ya ya- no como antes. No, pero ya No, no, pero- ya no entablan una cruzada. No, ya No, no, ya o sea, no. digo, en las misas dominicales es algo más discreto, ¿no? Sí, Porque sí. si lo hacen demasiado evidente, creo que mucha gente se va a voltear en su contra y no lo van a ver como Claro. lo han visto. Claro, sí, sí. Y el término de herejía, o sea, el término hereje es no creyente, Ujú. ¿sí? Pero no es, o sea, si no creíamos en lo que ellos nos decían, bueno, pues somos herejes. Y Claro. si crees en algo diferente, bueno, por ejemplo, los grandes pintores del periodo azul, Ajá. cada uno pintaba lo que a él le gustaba. Sí, Sí, efectivamente. cada uno pintaba, y no por eso era, o sea, tenían sus diferencias como todas las personas, pero no eran odiados hacia muerte, que decían, bueno, pues si no crees en el periodo azul y eres de una época renacentista o de otro periodo, Ajá. pues te vamos a matar, ¿no? Se les No, sí, respetaba. sencillamente tú eres impresionista, él es realista, yo soy Sí, expresionista y pues ya valió, ¿no? Sí, O sea, Ya, al final de efectivamente. cuentas. Sí. Sí. Bueno, entonces, este libro ha sido criticado, ha sido explorado y existen varias páginas por ahí en internet que cada quien da su versión, pero yo creo que lo más interesante es que pudieran tener acceso para leerlo y se formaran un criterio. Muchos dicen que es un mito, otros dicen que fue un manual, un código, un catálogo Ujú. de métodos de cómo Jugar. torturar para arrancar la verdad. Y entonces, si hablamos de tortura para arrancar la verdad, pues no está muy alejado de lo que llegamos a vivir en algunos tiempos, Sí. y se sigue viviendo en algunos países métodos de tortura para que Sí. las personas se declaren culpables. Turquía, Arabia y otros Sí. más, Cuba y Venezuela y aquí mismo en México, más que en las regiones más altas. Por algunas razones, yo creo que pudiera obedecer a la idiosincrasia, pero también al deseo de tener y de descubrir, de explorar, porque hay un libro por ahí que se llama Conocimiento es Poder. Es un librito de bolsillo muy interesante. Pero si me refiero a conocimiento es poder, quien tenía conocimiento tenía poder. Claro. Ujú. Entonces, este libro, si ustedes lo buscan, excepcionalmente lo van a encontrar desde difícil acceso porque no es tan fácil encontrarlo. Yo traté de encontrarlo y lo estuve revisando ahí, y es tan difícil que el día de ahora se me escondió, ya varios días escondido en mi biblioteca, pero al revisar pude encontrar otros libros muy interesantes también. Pero sí tengo cuando menos una síntesis de lo que es este libro, que se llama El Martillo de las Brujas, del latín Maleus Maleficarum, ¿sí? O sea, un tratado, ven ustedes, lo elevan a tratado, pero un tratado científico, Sí, sí, sí. un tratado de una clínica de cirugía de falanges. Bueno, pues es un trabajo de personas serias, investigadores con muchos años de formación y que han estado en el campo tratando falanges, por ejemplo. Claro, sí, pero... Un tratado de cirugía del cerebro. Dice, no, bueno, es respetable. Pero yo no le elevaría un tratado que fue usado como un código, ni siquiera una codificación, porque tenga, como dijo un amigo mío en una conferencia, poemas refiriéndose a los artículos de la legislación mexicana, el poema número 1 que dice, esta ley es de orden público, ¿sí? Entonces, no es así, porque ni siquiera tiene referencias, artículo primero, artículo segundo, sino va dando una serie de narraciones. Son dos alemanes, y son estas personas, son de la orden de los dominicos, ¿sí? Es Enrique Kramer y Jacob Sprenger, así se pronuncian, ¿sí? Jacob Sprenger, sí. Sí, Jacob Sprenger y Enrique Kramer.
Y entonces, ellos son los que se encargan de hacer la recopilación. Y es un libro que, volviendo al escepticismo, dicen que es el segundo libro más leído después de la Biblia, pero quienes hemos leído a don Miguel de Cervantes y Saavedra en el Don Quijote de la Mancha dicen que es el segundo libro más leído después de la Biblia, entonces hay un concurso ahí. Claro. Desafortunadamente no hay la estadística donde podamos averiguar decir cuál es más leído que el otro. Bueno, lo cierto es que la Biblia sí es uno de los libros más leídos, si es o el más leído o uno de los más leídos, ¿sí? Bueno, y nos dice que estas personas, ¿sí?, lo hayan escrito, pues dice, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de las brujas. Bueno, entonces, sí es un trabajo que sirvió para perseguir a las brujas, pero ¿quiénes son las brujas? ¿Qué son las brujas? Pues eran mujeres que por algún motivo o no caían en las garras de un violador o de un acosador, porque hay que ser sinceros, la acción era la misma, ¿no? Eran mujeres que no cedían a las bajas pasiones de estas personas o que no querían hacer los favores, porque muchas veces no solamente era de favor sexual, era dicho que es que fulana de tal, aparte que está guapa, está en tal lugar y tiene entrada a tal palacio, a tal persona, a tal lugar, tal esto. Entonces, cuando ellas no caían en eso, no permitían ser parte de eso, pues sencillamente las denominábamos brujas y nos deshacíamos de ellas, ¿no? Había otras que sí sucumbieron, que sí fueron parte de eso porque las obligaron, pero cuando ya no las necesitamos, pues también la declaro bruja, ¿no? Y en otros de los casos, aquí en México, aquí en el México antiguo, como les decía hace poco, había un inquisidor que también realmente estaba emperrado, esa es la palabra, perdón, pero soy de Israel, pero es la verdad, estaba muy emperrado con la esposa y las hijas de un rico mercader de 1770. Era un hombre que era guapo, que tenía cierta edad y que aparte tenía una condición fuerte económicamente, le iba bien, y este inquisidor estaba muy, muy celoso de que por qué él sí y yo no, y aparte tiene estas mujeres, pues vamos a ver la forma de cómo quitárselas, y efectivamente se buscaron los medios para denominarlo brujo, y posteriormente a ellas, claro, cuando él cayó en la cárcel y las mujeres quedaron en manos de él, pues fueron víctimas de sus bajas pasiones y de la de los otros, ¿no? Y cuando ya no les sirvieron, pues a la hoguera. No, y también tenemos el caso de que algunas personas que por no ir, incluso a veces a misa los domingos, eran condenadas por ser brujas o porque las veían hacer algunas cosas en el bosque y todo, inmediatamente eran señaladas como tal, ¿no? Sí. Entonces motivos había muchos. Claro, sí. Había bastantes. Sobraba. Entonces, como bien lo planteó ahorita el profesor con este libro de Maleus Maleficorum, podemos leer allí ampliamente todo lo que hizo en ese entonces en nombre de una religión, en nombre de Dios. Claro, sí. Es lo que platicábamos con el profesor hace rato. Dios es una cosa, pero la iglesia y los manipuladores de la fe son otra muy distinta, ¿no? Les recomiendo que lean una obra de Max Weber. Macbeth. No, Max Weber. Max Weber. Weber. Perdón, pensé que era Macbeth. Es Max Weber. Se llama Sociología de la Religión y habla sobre la industria de la religión. Sí, así literalmente habla sobre la industria de la religión. Con esas pocas palabras, pues, les van a hacer la curiosidad y lo van a buscar para ver. ¿Sí? Bueno, ¿a qué obedecía? Pues a la lucha por el poder. O sea, lo que se buscaba era el poder realmente. Sí. ¿A través de qué mecanismos? De cualquier mecanismo. Hasta la fecha. Sí, de cualquier método para llegar a ostentar el poder. Y entonces nos dice que es precisamente un trabajo que se publica para perseguir a las brujas, para castigar a las brujas. ¿Cuál era el mecanismo para perseguir a las brujas? Y este trabajo, bueno, pues tiene su origen en Alemania, por ser alemanes los autores, ¿sí? Y es aproximadamente en el año 1485-1486 y ya en el 87 ya aparece por ahí. Si ustedes lo buscan en las librerías no lo van a encontrar. Y bueno, pues quienes somos cazadores urbanos de libros raros, así,
lo buscarán por demasiados lugares y los libreros se les refieren, pero no lo tienen. Y son libreros viejos. Sí, libreros viejos que uno les pregunta por diferentes trabajos y sí lo conozco, sí lo vi, supe que lo tenía determinada persona. En días pasados, ahora que es en la Feria del Libro ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, algunas veces consulté a ver quién lo tenía y dice, creo que tal librero lo tiene. Y dice, no, ya no lo tengo. ¿Sí? Ya se fue. Ya se fue. Y entonces, casi ahora es una cacería de libros, no de brujas, pues con el afán de abrevar la curiosidad, porque no es lo mismo encontrarlo en la red y virtualmente que tenerlo en las manos y poder hacerle anotaciones, hacerles algunas observaciones, correcciones, para formarse en un criterio. O sea, obviamente las correcciones son para uno, ¿sí? Porque el libro lo tienes en sus manos y le puedes hacer tus anotaciones, tus correcciones, y ahí verás algunas palabras que no coinciden, faltas de ortografía, y entonces pues tú ya traduces por ello, interpretas, y en privado cuando leemos interpretamos, ¿no? Claro. ¿Qué dice el libro? ¿Qué entiendo yo? Bueno, y entonces nos dice que es, ¿sí?, la persecución de las brujas y de la histeria brujeril del Renacimiento. Era una histeria, pero ¿quién crea la bruja? Pues la mente. Sí, o sea, porque la gente. Sí, o sea, la mente de las personas crean a la bruja, porque en sí no existe. O sea, todos, sinceramente, ¿algún día hemos visto alguna bruja? No, sabemos de ellas por oídas, pero... Por mitos, ¿sí? Pero nada que más. vuelan en escobas, que van de negro con su sombrero y un gato negro. Y que todo eso se desprende justamente de esa época de la Edad Media, en donde se hablaba todo eso, en donde si ellas no confesaban de determinada cosa que ellos les decían, obviamente eran ejecutadas, y a veces de todos modos, aquellas se incriminaban, de todos modos iban a ser ejecutadas. Sí, no, pero aparte de eso, o sea, la idea que se tenía en esa época era de ese tipo de criminalidad, por llamarla de alguna forma. Pero las brujas, las verdaderas brujas, la palabra bruja habíamos dicho que es un vocablo que significa mujer sapiente, mujer de sabiduría, y proviene de Ishtar, desde esa época de los sumerios y de Egipto y todo eso. Y después de otra connotación va pasando a través de la historia y va teniendo esos cambios, pero las brujas estaban entregadas a lo que es la tierra, a los espíritus, cosas, a otro rollo, otra onda. Sí manejaban esta energía positiva, negativa, pero eso se salía de las manos de un comendador, de un señor feudal, sale de las manos del sacerdote, porque muchas veces tenían más capacidad, más conocimiento, mejores armas lingüísticas que el señor que iba y mataba y que se adueñaba de toda la parcela y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma teníamos que tener algún tipo de control, ¿no? Y pues qué mejor que no, que esto, ¿no? Para tenerlo ahí, porque son precisamente monjes los que lo hacen, parte de la gente de la iglesia, y que vamos a estar ahí manipulando la fe. Miren, bueno, si nos remitimos a los estudios de la ciencia en general, en la época, vamos a decir, prehispánica y antes, cuando la presunción de la primera aparición del hombre, se va evolucionando a través de eras, ¿no? Hay eras geológicas, ¿no? Y va para eso el hombre de Neandertal, el hombre de las cavernas, el Homo sapiens, hay aquí en el Estado de México una referencia histórica también el hombre de Tepezpan. De Tepezpan, el hombre de Tepezpan. Sí, entonces, pero ¿qué pasa con estas personas? Porque, bueno, son personas, ¿no? Son seres humanos, o sea, ya somos seres humanos, pero menos evolucionados. Cuando veían que pasaba un cometa, cuando veían un dios, cuando veían un eclipse, ante lo desconocido buscaban interpretaciones. Y vamos a arrojar doncellas. Claro, sí. A los cenotes, ¿no? O niños. Sí, niños. Sí. Y vamos a decapitarlas, a despeñarlas. Hay que sacrificar a la suegra, como va, O también los sacrificios hemáticos, sí, también, de sangre, que siempre era muy tradicional. Incluso digo, todavía lo podemos ver, por increíble que parezca, mucha gente que va, por ejemplo, el día 11, 12 a la Basílica de Guadalupe, tienen que ir de rodillas hasta que les dan las rodillas, para que el milagro o la fe que ellos tienen sea válida, ¿no? Entonces, ese sacrificio hemático todavía sigue teniendo vigencia. Y dentro de la brujería todavía hay mujeres que su propia menstruación la ofrendan a algún espíritu, a algún dios, bueno, malo, más o menos. Todavía hoy en día persisten esas prácticas. Bueno, pues ustedes dicen son prácticas, pero no es nada científico, ¿no? O sea,
¿qué es lo que prevalece para nosotros? Por lo científico, ¿no? O sea, si tenemos una enfermedad, pues vamos a un especialista, no vamos con un hechicero, con una persona que nos dé alguna pócima, porque bueno, sí lo digo con conocimiento de causa, las terapias diversas, la medicina científica son peligrosas. Sí, Y las personas pueden tener consecuencias, ¿no? Para todo un tecito así que dicen, tómate un tecito para el empacho, para esos días difíciles de las señoras, para que se regularice, es peligrosísimo, ¿eh? Sí, Los médicos a hoy recomiendan que todo sea a través de métodos científicos, y no precisamente para que consuman el producto químico farmacéutico, sino que no nos aventuremos. Por eso, desde el inicio de esta charla, platicamos métodos de comprobación y científica. Esos no eran métodos científicos. No existía ni la mínima, vamos a decir, prueba de carácter científico para acreditar si la persona era culpable, o sea, se declaraba bruja. Y ante los métodos de tortura, bueno, pues se declaraban. Pues claro, con todo lo que les hacía, pues cualquiera bruja, decía lo que fuera. Las quemaban en la hoguera y bueno, pues ante el dolor, ante el sacrificio tan fuerte al que eran sometidas las personas, pues se declaraban culpables, pero pues ya para qué se así iban a morir, ¿no? Entonces, de cualquier forma, bueno, desde antes ya estaban sentenciados a muerte, ¿no? Por el simple hecho de haber sido señalados, y efectivamente, ¿no? Pues no había un derecho restitutorio, o sea, no había un derecho de restitutorio y gozaban de las mínimas garantías, o sea, los derechos humanos no existían. Y como dicen, bueno, pues alguna persona tenía interés sobre los bienes, sobre la mujer de otra persona, lo acusaba de brujería, porque era tan absurdo que nos dice que hasta el mismo enemigo podía declarar en mi contra. Claro. Pero si en la actualidad ven ustedes, si los métodos que empleaban ellos pudieran ser fórmulas, en ese tiempo y eran sacramentales, y ahora si son fórmulas sacramentales, que diga el testigo si es cierto como lo es, ¿sí? ¿Sí? O el absolvente, claro. En el caso de la prueba de confesión, que diga el absolvente si es cierto como es, y que diga el testigo si sabe y le consta, pero para que su testimonio sea válido, ¿sí? Pasa por un formulario de preguntas que le refieren sobre la idoneidad del testigo, o sea, si el testigo es idóneo, ¿sí? Y aquí, si alguien era mi enemigo y declarara en mi contra, pues no era un testigo idóneo, porque había una enemistad y no era imparcial, sino era parcial. Claro, sí, en la actualidad, bueno, una persona que declara en esas condiciones, ¿sí? Y que es parcial, su testimonio no tiene valor probatorio alguno, ¿sí? ¿Tiene interés jurídico en el asunto? Sí, ya. Con eso es suficiente. Es amigo o enemigo de alguna de las partes, en alguna audiencia, en el reclusorio, y una señora dijo, sí, es que este señor es esto, y lo señaló, y bueno, pues este testimonio ya no vale. Aquí, a través de este mecanismo de enjuiciamiento, sí, no. ¿sí? A través de este mecanismo de tortura, ¿sí? Bueno, a los niños se les podía tomar la declaración. Y el niño, pues influenciado por el padre o por lo que decían los demás niños, no, pues es bruja, y todos los niños es bruja, y como decimos, los satanizamos, ¿no? Sí. Y en la cual decimos, esa señora es trabajadora social, ¿sí? Trabaja sí, claro. bajo servicio social en algún lugar, no, por todos los chamacos ya saben, y esa señora, y esa señora, y esa señora. Y los niños, sin saber, ¿sí? La mínima referencia, como en algunos de tantos asuntos en la Contraloría de la Secretaría de Educación Pública, lo digo literalmente porque así fue y existe el dato, ¿sí? Le preguntan a un niño sobre un profesor y el niño declara, el profesor violó a esta niña, ya, a la niña, violó a la niña, y a la niña B y a la niña C no, porque son lesbianas. Y en la Contraloría le dieron valor probatorio de testimonio. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Dice, o sea, o es un atraso, o como en algún momento yo escribí para un periódico, que sí lo voy a decir, el Giuseppe de la Barra Nacional de Abogados, yo escribí ahí sobre los jueces de consigna. ¿Qué es un juez de consigna? Al que le turnan determinados asuntos, así funciona, ¿sí? Y él tiene que resolver culpable o inocente. Y precisamente en materia penal. Y alguna vez entrevisté a algunas personas por ahí, ¿sí?
y algunos se reservaron, como dicen, se salieron por la tangente, pero bueno, los jueces de consigna existen. ¿Sí? Los jueces a los que les encomiendan determinados asuntos y tienen que resolver en determinados asuntos. Claro. Y en la actualidad sigue existiendo. En la actualidad sigue existiendo. ¿Sí? Dicen que el diablo no existe, pero sí se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Sí. Y quienes nos dedicamos al ejercicio de la profesión dirán, es que es poco serio. Pues vayan al tribunal, ¿sí? Vayan al tribunal y ven cómo resuelven. Y todo el mundo se va a quejar. Es que ese juez, este funcionario, este. Y todo el mundo tiene una concepción de cada uno de los funcionarios, ¿sí? No, en ese juzgado te hacen esto, no, en ese juzgado esto. Y todo el mundo se queja. Claro. ¿Por qué? Porque obedece a algo parecido a esto. Es el criterio, dicen, es el criterio del juzgado, es el criterio del juez, y así resuelve eso. Agote sus recursos. Ahí están los medios. ¿Aquí qué medios o qué recursos existían? Ninguno. ¿Sí? Ninguno. Ya caíste, te llamabas. ¿Sí? Y entonces, retomando, nos dice que tuvo docenas de nuevas ediciones, se difundió en Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente, o sea, en Europa principalmente y en la época medieval, durante 200 años aproximadamente. Otros refieren más años. Venía siendo una síntesis mental de trayecto aquí a esta charla con ustedes. ¿De dónde sacan los datos estas personas? ¿Por qué 200 años, 201, 205 más? Buscan datos aproximados, porque hasta ahorita yo no encontré la referencia que me diga, es que literalmente empieza en este año y termina este año. La fecha exacta, así como la fecha del nacimiento de una persona, ¿sí? 1 de diciembre del año 2019 y fallece 20 años después, ¿sí? Y nos dice la fecha exacta, ¿sí? Aquí nos dice fechas aproximadas y nos dice también que fueron 300 o 500 mil personas, en su mayoría mujeres. Sí, el 80%, el 90%. Más del 90% mujeres. ¿Por qué mujeres? Hace rato platicaba con una persona, con una dama, una señora de avanzada, y yo me refería a las mujeres diciendo que es increíble la habilidad y la capacidad que tienen. Trabajan, llevan ingresos a las casas, ¿sí? Atienden al marido, atienden a los hijos, lavan los trastes, hacen la comida y atienden todo. Si a ustedes a mí me lo dejaran, no pasa. Entonces, ¿dónde está la idiosincrasia? O sea, la idea de que la mujer o tiene un cerebro menor, y eso es falso al hacer un estudio del cerebro de Albert Einstein con el de una mujer, y que el cerebro de Albert Einstein, hay una referencia por ahí que era menor en capacidad cerebral, o sea, la masa cerebral al de una mujer. Y entonces ahí hay otro mito. Pero bueno, yo, para no aventurarnos, ¿sí?, lo dejamos a nuestro querido auditorio, pues que incursionen, ¿sí?, y que busquen todas esas referencias y nos manden una observación. Como dicen, igual ya estamos equivocados y acrecentamos nuestro acervo de conocimientos, ¿sí? O sea, porque bueno, pues igual algún dato no lo tenemos, ¿sí?, preciso, pero es exactamente porque no hay una fuente como los libros en la actualidad, como este que tenemos de historia criminal del cristianismo, de Karl-Heinz Deischer, ¿sí? ¿Sí? Karl-Heinz Deischer. Karl-Heinz Deischer, ¿sí? Entonces también los invito a que lo vean, son 10 libros, tengo uno, lo pongo aquí frente al auditorio, ¿sí?, para que lo vean ustedes, para que se alcance a ver y ¿sí? Ahí se Búsquenlo ve. por ahí, y si algunos de ustedes logran tener los demás textos, los demás libros que me faltan, pues les agradeceré que me digan dónde los consiguieron, o que los hagan llegar a esta radiodifusora, a este canal, ¿sí?, Claro, para poder discutir temas un poquito más allegados, ¿sí? Y entonces, ¿a qué abrevamos o a dónde queremos llegar? A que precisamente es más fantasiosa la obra que real, ¿sí?, porque no trae algún método, vamos a decir, de prueba, como las hipótesis que les voy a plantear, que vienen en el texto. Que las mujeres tenían el poder de volver estéril a un hombre incapaz, impotente sexual. Pero no es que fuera así, sino al seguir la lectura dice que les desaparecían el miembro a los hombres. Y yo dije, bueno, ¿cómo hacen eso, no?
a través de un hechizo, a través de un mecanismo que practicaban, se supone, las brujas. Y entonces el señor no podía ver su miembro. Él no podía, todo el mundo sí, pero él psicológicamente no lo veía. No, pues eso es otra cosa, ¿no? No lo veía. Le llamaban hechicería, pero eso era otra cosa, ¿no? Sí, pero él psicológicamente, o sea, en él no lo veía. Y dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, pues tenía que cumplir con determinadas prestaciones, y decimos, o reclamos, y se le regresaba. Pero el absurdo de los absurdos es que le dicen, bueno, ¿quieres recuperar tu miembro? Dice, sí. Ve al árbol, ahí está, en el árbol. Y en ese árbol vas a encontrar muchos miembros ahí colgados, ¿sí? Y entonces va y ve uno que a él se le hace apropiado, ¿sí? Por no decir atractivo o le gusta, ¿sí? Ajá, sí. Dicen, pues ese es bueno, sí. Y le dicen, ese no, porque ese es del sacerdote. O sea, esos absurdos. Sí, y a través sí. de esos absurdos, bueno, para mí, el haber incursionado en esta lectura es de inquietud, nada más, de curiosidad. Claro. Y he ido buscando diversos libros, diversas bibliografías que lo refieran, ¿sí? Y muy pocas, o casi ninguna, lo refiere. Pero lo cierto es que es un libro muy cotizado en el mercado. Sí, bastante. Yo lo vi contigo, lo Sí. hice buscando y sí es bastante preciado. La fecha de publicación aproximada es 1487, no dice el mes ni el día, nada más da el año aproximado. Pero otros dicen que hay referencias desde 1485 y 1486, cuando fue encargado por la Santa Inquisición a estos sacerdotes, a ellos les es encargado, y entre ellos hay diferencias que comentaremos un poquito más adelante. Uh-huh. Los autores, bueno, ya lo dijimos, Enrique Kremer y Jacob Frenger. Título original, El Maleus Maleficorum. Género, aquí dice no ficción, pero bueno, pues ustedes le darán el título o yo sí la creo, clasificación. Yo sí creo que sea realidad, de la época, ¿no? Porque, Sí, bueno, insisto, en ese entonces es sí. un manual de cómo castigarte por algo que no existes, cómo declararte culpable y sobre todo, cómo matarte para quedarme con tus propiedades, ¿no? Yo sí lo veo, la Sí. verdad. Bueno, miren, fueron estos dos monjes, eran monjes, sí, estos dos monjes, a ver, son dominicos, sobre la marcha de la plática confirmamos, sí, son monjes dominicos, porque o sea, a México, haciendo una referencia, a México llegan, si no mal recuerdo, 5 órdenes religiosas. Sí, los primeros son los franciscanos, los jesuitas, los carmelitas descalzos, los dominicos y los agustinos. Y los agustinos, sí, exactamente. Sí. Entonces son franciscanos, jesuitas, carmelitas descalzos, los dominicos y los agustinos. Los agustinos, sí. Sí, o sea, las 5 órdenes religiosas de que más se tiene referencia, pero van a decir, pero todos son cristianos católicos, ¿no? O sea, se es cristiano, se es católico, bueno, es cristiano y después deriva en el catolicismo. Sí, primero es el cristianismo y anteriormente, bueno, por las otras religiones que le llaman paganas. Claro. ¿Sí? Es interesante para satisfacer una curiosidad, bueno, en mi caso, de revisar la historia, cómo las personas creemos, pero lo que sí es cierto, lo que es cierto definitivamente, que es la manipulación de masas. Claro, ¿Sí? Sí, exactamente. A través de cualquier mecanismo, ¿sí? Sí, por eso dicen en el amor y en la guerra todo se vale, ¿sí? Y por eso nos hablan también de otra obra que recomendamos leer, ¿sí? De un francés, ahorita encuentro el dato. En lo que le encuentras, quiero mandar saludos. Nos están mandando saludos. Guerrero del Universo. Saludos de Santiago de Chile. Claro que sí, está por allá. Tenemos al chef de los aliens, Sabor de Otro Mundo, a José Susali. También tenemos por acá a Kimberly Núñez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Espero que lo estás pasando muy bien. Aló, Kimberly. ¿Ça va bien? También por acá tenemos a otra persona que no alcanzo a ver muy bien, no la distingo muy bien, que es Hans Lucio. Hans, das ein Guten, weiß wer der Brut, das Geinen ist nach. También tenemos por acá a Vanderlei Nobel. Aló, ¿cómo se llama Vanderlei? Y Jorge Senos, que también nos está viendo. Saludos a todos ellos, muchísimas gracias. También acá de este lado a Luis Alberto Machuca.
No, Luis Alberto Ramírez, perdón, Luis Alberto Ramírez. Luis Alberto Machuca, sí, también lo tenemos por aquí. También tenemos a Manuel Castillo Medina, el chef de los aliens, como bien decías. Ryan Rocks también. Apolo Israel, el nigromante, también le mandamos saludos. Un saludo para allá. Carla Fernández también está conectada, les mandamos igualmente saludos. Está Numay Wolf MacLeod también. Arturo Salazar, le mandamos Jesús Gamiño, que ya lo habíamos saludado. Bueno, pues Jorge Joao también está presente. Bueno, y si a través de este mecanismo, a través de la red pueden hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, ya que están ahí, quieren etiquetar, Jesús Camino, saquen Primo Intergaláctico, luego por acá, saludos de Santiago de Chile, ya empiezan a llegar algunas de las cosas hasta que la gente empiezan a darnos algunas de las cosas, y bueno, estamos presentes, recuerden que este programa lo hacemos por ustedes. Prof, ¿te acuerdas de la mulata de Córdoba? Es un relato aquí de México muy importante, muy interesante, precisamente era denominada bruja, realmente era una herbolaria, una mujer que se dedicaba a la herbolaria, pero fue declarada bruja, ella se dedicaba a curar personas, todo eso, pero como en esa época no nos convenía porque también nos tiraba el negocio de la medicina de ese entonces, fue declarada bruja, estuvo aquí encerrada en Santo Domingo, allí en la antigua escuela de medicina, que anteriormente eso era el Santo Oficio, hoy el Museo de la Escuela de Medicina, en uno de los calabozos pues, estuvo ella aprisionada y decía, le preguntaban a uno de los guardias, ella agarró, se puso a dibujar un barco en la pared, y le decía al carcelero, oye, ¿qué me falta? Algo le falta a ese barco, y el carcelero lo veía, no, está padre, está bonito, buen trabajo, todo eso, y de repente dice, ya sé qué es lo que le falta, las velas, y dice, sí, las velas, y agarra y le pone las velas, y supuestamente esa misma noche por medio del barco, ¿no? Se escapa. Eso es uno de los tantos son mitos que tenemos, pero fue declarada bruja por hacer el bien y por ayudar a la gente y por usar la herbolaria, fue declarada bruja. Y otra de las mayores brujas, la bruja mayor quizás de la época de 1821-22, terminando la independencia de México, la Güera Rodríguez. Otro tipo de bruja porque era una mujer exageradamente hermosa. Si ustedes van a la iglesia de la Profesa, van a encontrar dos vírgenes, que la virgen principal, entrando por el lado derecho, la virgen que está ahí, la principal, está hecha a semejanza completa de la Güera Rodríguez, y la que está en la contraparte, en la parte de lo que es donde está el altar mayor, se encuentra su hija. Sus hijas eran muy bellas, pero no tan bellas como lo era ella. Y a ella la quisieron enjuiciar porque pues, era una mujer muy codiciada, muy deseada, tuvo muchos amantes, y a los que no les quiso dar el gusto, pues iban en contra de ella, ¿no? Y el día que la quisieron enjuiciar, llegó muy sonriente, llegó con todas sus joyas, con el clásico escote que le veías todo y acá y todo eso. La inocencia. Sí, exactamente. Entonces llega así muy campante y toda la perrada, todos los tiburones ya listos para el ataque. Le dice, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo sigues de tus hemorroides? Ya se te quitaron. Oye, ¿tú cómo sigues de la sífilis? Oye, ya te creció aquello. Y oye, y tu mujer ya sabe que tienes amante. Y empezó a repartir así, antes de empezar el juicio. Y resulta que cuando le dijeron, bueno, ¿y a qué vengo? ¿Cuál es la bronca conmigo? Nada, vamos a saludarte, ya puedes irte, con permiso. No hubo nada, era otro tipo de bruja, pero más inteligente. Yo tengo una un poquito más actual, ¿no? Irma Serrano. Sí, también. Mucho poder, una mujer de mucho poder, que logró seducir, como ya sabemos a todos, ya no es un secreto, a uno de los presidentes, Gustavo Díaz Ordaz, y pues también igual. Con la cama de cosas. Carlota. Con la cama original de Carlota. Sí, qué bárbaro. O sea, qué interesante. Sí, o sea, son de esas cosas que no todas las brujas son iguales, es lo que estamos platicando. La bruja clásica que en este momento fue enjuiciada, que fue culpada y que pobres de ellas las hicieron como quisieron, las mataron, eran unas. Pero las otras brujas que eran inteligentes, que manejaban el sexo como un arma, como un favor y como un objeto de poder, eran diferentes. De hecho, hoy en día todavía existen ese tipo de brujas, ¿no? Ahí vemos al Bastar Gordillo. La Cleopatra también. Cleopatra, Mata Hari, Salomé, o sea, varias más que están inscritas en eso, que no son propiamente brujas, pero las artes que utilizaron son brujeriles, son de hechicería. Y si en ese momento, en esa época, estamos hablando de la época del Maleus Maleficorum, se hubieran detectado de esa forma, no, pues, hubieran matado de lo triple de mujeres de lo que mataron, ¿no? Completamente. Pero bueno, por desgracia es la realidad. Cuando Yamí, comendador, arzobispo, lo que sea,
no me conviene esa persona, pues busco la forma de cómo hacerle daño, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Simple y sencillamente violar niños y hacer abusos de ese tipo no es pecado, es más pecaminoso que una mujer aborte a que un sacerdote viole a un niño, según ellos, ¿no? También por ahí hay un libro muy interesante que también le recomendamos, que es La Iglesia y sus demonios, también un libro muy bueno, donde también nos habla, pero yo en una época ya más actual, no medieval, más actual de todo este tipo de situaciones, y cómo es que pues, la Iglesia católica de alguna manera manipula, ¿no? Las altas esferas manipulan todo esto para de pronto buscar ese miedo en la gente y que pues hacerla más fácil exactamente de manipular. Claro, es métodos de sometimiento. Exactamente. Sí, es una forma de... Para someter a la población, y porque si lo vemos como capital votante y si lo vemos como capital pecuniario, bueno, pues... No, pues es mucha lana, sí, claro. Obedece a que pues, las personas, cuando vamos a las ceremonias, pues damos una determinada cantidad de dinero en agradecimiento, por favor, por alguna cuestión personal, ¿sí? Claro. Pero bueno, pues en algunas religiones y en algunas agrupaciones les llaman diezmo, y en otras instituciones, bueno, pues le dicen limosna y de diferentes mecanismos. Pero bueno, pues son riquezas que al final del día ustedes saben a dónde llegan, ¿no? Claro, ¿sí? sencillo, pare de sufrir, deme ahorita 5, 20 mil pesos y deje de sufrir. Es más, tráigame las escrituras de su casa, aquí se las cambiamos, se las damos y termine con sus problemas existenciales. Así de sencillo, lo pueden encontrar en varios, e incluso en el periódico están las denuncias en las cuales para usted de sufrir, deme su casa, deme su negocio, su cuenta de ahorros, todo eso, y usted se va a ir al cielo. Pero, profesor, desde un punto de vista penal, ¿cómo podemos señalar ahorita justamente todo lo que estamos diciendo de todas estas religiones, de todas estas cosas que están llegando a la Ciudad de México, cuando en realidad nadie obliga a la gente a ir? O sea, la gente va a buscar una respuesta, quizás algo que ellos siempre se han interrogado, pero nadie los lleva a la fuerza y nadie los obliga a entregar sus bienes. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ¿Cómo te pones a ver qué tipo de gente es la que va a esos lugares, son gentes que traen problemas psicológicos, problemas espirituales, problemas personales, vacíos muy fuertes, que solamente con algo, la gente que piensa que algo superior a ellos debe y tiene que mandar en su vida, es la que busca todo ese tipo de cosas. Y los manipuladores de la fe lo aprovechan. Por eso a eso va justamente dirigida mi pregunta, ¿no? ¿Cómo poder enjuiciar a alguien cuando realmente lo que hace, sí, es manipular a la gente, pero a esa gente nadie la está llevando a la fuerza, ni la está, de alguna manera no la está quizás engañando. ¿Cómo poder hacer esto? Son timadores, son timadores precisamente, y prometen cosas que no van a cumplir. Bueno, se dice el mecanismo a través del cual una persona se empobrece queriendo encontrar salvación, claro, ¿sí? Y entonces llega a tal grado que a caer en la miseria que en este caso el responsable de llevarlo a la miseria, bueno, será responsable de restituirle el patrimonio que dejó. Pero aquí nos enfrentaremos también al criterio de los tribunales. Nosotros aquí damos una opinión, sí, sencilla y muy técnica. Se van a enfrentar a un tribunal que diga, pues yo no estoy de acuerdo y no aprobó su acción. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Ahorita hay mucha gente que está practicando la santería, que es una variante de muchas cosas, todo eso. Supongamos que a ti como profesional te llega una señora que es acusada de bruja, de brujería y de haber hecho rituales con restos humanos. Está detenida. ¿Cómo la defenderías? No, bueno, la Constitución nos dice que todo el mundo tenemos derecho a una defensa. Pero bueno, pues también tenemos protocolos. Como en mi caso, pues no llevo asuntos de esa naturaleza, como algunos asuntos pues, de personas que cometen delitos, ¿no? Sí, y que precisamente pues dañan a la población. Particularmente lo digo porque pues sí creo en la justicia. No creemos a veces en el justiciero. Claro, pero en este caso sería otro tipo de delito, claro. No sería tanto penal, ¿no? O sea, lo ven desde un punto penal, pero... o sea, no, si hay responsabilidad, puede caer en una responsabilidad penal. O sea, la responsabilidad penal puede ser como consecuencia que le dijeran, tómese esta pócima, ¿no?
y bueno, es un daño a la salud. Bueno, pues, envenenamiento, sí, ¿no? Envenenamiento, sí, dice, no, pero sí, yo se lo sugerí nada más, sí, pero bueno, a través de sugerencia el señor, sí, tomó ese medicamento, ese tipo de sustancia, ese tipo de pócima, esa pócima, y bueno, pues le ocasionó paraplegia. En el caso de esta persona Sí, que decimos... inclusive, perdón, también hay una responsabilidad civil, Ajá. y la responsabilidad civil llegará a pagar al victimario, ¿sí?, el detrimento patrimonial que haya sufrido la víctima. O sea, no es tan sencillo, pues, y llevarlo a los tribunales es muy difícil, por lo difícil de la justicia. Todo el mundo diría, pues es muy fácil plantear un problema en un tribunal. Bueno, pues a ver, inténtalo entonces. Claro, sí, una cosa es... Y cuando lo intentes, a ver cómo te resuelven. Y en su mayoría las personas se quejan precisamente de la administración de la justicia. Yo soy muy respetuoso de la justicia. La gente se queja de la administración de la justicia, de los administradores de la justicia, y más de uno se va a quejar. Y tú has tenido oportunidad, Héctor, de ver en algunos foros que hemos estado, de académicos, de juristas, de litigantes y de investigadores, cómo exfuncionarios se quejan de la función pública. Se quejan de todo. Y cuando le decimos, okay, ¿por qué no hacemos una charla? Sí. Perdón la amistad en ese momento. Sí, Entonces, yo creo que con las reservas, si dijeron, sí, con las reservas de ley, ¿sí?, y con las reservas para el amable auditorio, ¿sí?, con las reservas con el amable auditorio, remítanse a las referencias que estamos acotando, pues para que se formen un criterio, ¿no? Y que se den cuenta de que esta charla es una charla amena, una charla donde venimos a discutir temas que serán materia de búsqueda, de investigación y de diversión además. Claro. Pero bueno, estamos hablando de un trabajo que en el medio, en algunos medios como este precisamente, es cotizado, ¿no? Y claro, además por la información que tiene, ¿sí? Son los monjes alemanes, sí, quienes fueron a través de una bula papal. O sea, es una bula papal. Sí, un ordenamiento completamente. ¿Sí?, que los autorizan a que hicieran todo lo que estaba en sus manos para investigar todo lo relacionado sobre la brujería, ¿sí? O sea, y entonces, dicho libro, ¿sí?, iba autentificado por el Papa, o sea, era quien hizo la bula, Inocencio VIII, y fue el libro que se publica, ¿sí?, ya ahora en hasta 17 ediciones aproximadamente, la última referencia que aparece por ahí, porque ya bueno, cuando menos yo no lo he encontrado, ¿sí? Yo tengo mi edición por ahí muy bien guardada y tan guardada que lo quise traer aquí. No apareció. Y tal pareciera que lo que iniciamos en un principio dijeron que fueron espíritus chocarreros. Sí, no, sí, estuvo medio raro, ¿no? Sí. Es más, les voy a platicar una experiencia. Yo llegué tarde y sí. A ti te hice la referencia de una experiencia que tuve en un foro académico. Y todos los profesores me preguntaron qué libro estaba leyendo hoy. Y les dije, pues es este. Cuando lo pasé a una persona especializada en derecho religioso canónico, ¿sí? En derecho canónico, ¿sí?, lo vio y no lo quiso tocar. Se fue una experiencia que yo dije, bueno... Eso platícaselo al auditorio, eso está interesante. Fíjense bien lo que le pasó al Gorf, con ese libro y con esta persona. Yo tenía mi libro emocionado de tener, y dije, bueno, porque lo vi en alguna referencia, y empecé, me llamó la atención precisamente, y dije, bueno, pues es interesante, a ver, ¿de qué trata? Dice, un tratado de cómo castigar a las brujas, ¿sí? Entonces, parte de mi bibliografía es de derecho probatorio, tratados sobre derecho probatorio en general. Y tengo un buen de números de libros, un buen número de libros de autores nacionales y extranjeros. Casi a todos los autores nacionales de la República Mexicana tengo sus libros, casi tengo todos autografiados, y muchos de ellos son mis amigos, y con respeto lo digo porque son trabajos muy interesantes. Pero hablar de un tratado de derecho probatorio es lo último de la ciencia jurídica sobre cómo ventilar cuestiones en los tribunales, las cuestiones que se someten a la consideración de un juez. Pero bueno, eso es un tratado científico, es un tratado científico, no en el otro caso, y entonces, no en el caso del martillo de las brujas, porque bueno, pues son dos personas que por encargo de un papa
hacen este trabajo precisamente para enjuiciarlas, bueno, ¿cuáles fueron los métodos de comprobación? ¿Sí? O sea, si nosotros empleamos fórmulas físicas, químicas, para encontrar algo, bueno, son pruebas científicas, y si nosotros queremos saber si una persona, ahorita lo que está en los medios, que le imputa la paternidad a determinados cantautores y que el otro se dice hijo de él y que la otra también, pues esos medios que llegan son mediáticos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes estamos en el ejercicio de la profesión sabemos que la prueba científica es a través de la prueba de genética, y es una prueba de genética bien interesante porque solo se necesita de especialistas que la practican en la Ciudad de México, el Servicio Médico Forense. Anteriormente le dan oportunidad a los colitigantes, a los combatientes en un tribunal, que cada uno llevara su perito, y los peritos es de explorado derecho, así lo digo, ¿sí? Que obedecen al pagador. Si el demandado ofrece su perito, el demandado es inocente. Claro. Si el actor ofrece su perito, el actor tiene la verdad. Y entonces se van a una tercera prueba. ¿Sí? Entonces, que se le llaman ellas el tercero en discordia, y que obedece, muchos lo deben de saber, a intereses personales. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿No algo parecido como en ese tiempo? Sí, exactamente, algo muy manipulado, ¿sí? completamente. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la institución pública, ¿cómo lo dije? Lo que es el juzgado. El Servicio Médico Forense. Sí. El Servicio Médico Forense es el que practica la prueba de genética. Y es decir, es una prueba científica. Claro. Sí, y ahí. Imparcial. Imparcial, además, con cargo a las partes. ¿Sí? Y bueno, pues, cuando menos le damos el voto de confianza de que es imparcial y de que sí es la verdad verdadera, vamos a decir, porque es una prueba científica. Pero más o menos para que se den una idea, tiene un 97.7 de probabilidad. O sea, con ese mínimo porcentaje que puede hacer la persona, nada. No hay otra, ¿no? O sea, es porque es. Y si le imputan a alguien la paternidad, pero la prueba resulta que siempre no, bueno, pues ahí en su caso, ¿sí? El tribunal resuelve sobre esa cuestión. Al contrario, ven ustedes, sí, a la persona que se le imputa la paternidad se niega a practicársela, es por mera presunción. Por mera presunción le imputan la paternidad porque se negó a practicarse la prueba. Y entonces yo personalmente creo que quedará una duda razonable, pero su sola negativa es suficiente. Es suficiente para que se le impute la paternidad. Es aquello como lo que dicen, ¿no? El que calla otorga, ¿no? Efectivamente, sí. Te vamos a declarar brujo, y si dices que no, pues eres brujo. Y entonces, al retomar la lectura, hicimos un paréntesis porque hay una obra que se llama de Príncipe Machiavelli, ¿cómo se llama? El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo, ¿no? Sí, o sea, que a través de cualquier mecanismo, o sea, una idea maquiavélica, ¿no? El fin para justifica lograr, los medios. Si el fin justifica los medios, así se señala en ese libro, ¿sí? Así como ahorita nos referiríamos a Jean Baudin, que es un tratadista que es explorado en los cursos de Derecho, en las universidades. En la carrera de Derecho se estudia y consulta ustedes, tiene obras sobre teoría del Estado, ¿sí? Sí, y otros estudios en filosofía, pero ante todo en materia jurídica tiene estudios, pero fue un inquisidor. Yo siendo estudiante lo escuché como referencia a Jean Baudin, ¿sí? Wow. Y hasta ahorita sé, al revisar mis apuntes, que era un inquisidor. Bajar un poquito el micrófono. ¿Sí? Que era un inquisidor, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿sí? Entonces para nosotros nos damos cuenta que son la lucha por el poder, lograr objetivos, lograr el dominio sobre las masas, ¿sí? Y entonces este papa, que es, como dijimos, Inocencio VIII, fue el que hizo el encargo a estos dos monjes, dijimos dominicos, ¿sí? Por favor, querido auditorio, con todo respeto les pido que a las citas que hagamos, pues abreven ahí, sí, que en ningún momento pues nos manden ahí alguna reflexión, porque en agradecimiento acrecentarán nuestro acervo bibliográfico y nuestro conocimiento,
¿sí? Y en una siguiente charla que pudiéramos tener, bueno, pues llevábamos con otro tipo de material. Entonces, pero nos dice que él no estaba muy seguro de que ellos fueran a hacer el trabajo, a escribirlo en su investigación, pero sí le inquietaba lo que todo lo relacionaba a las brujas por considerarlas un problema. Pero bueno, si en la actualidad ustedes vayan con las brujas, pues cuando menos satisfacen una necesidad de tipo intelectual, o sea, las personas, pues yo no sé si les fuera o no, pero las personas salen sintiéndose un poco más sanas. Sí, sí, es lo que habíamos dicho, que son sus demonios internos, ¿no? Sí, o sea, sus vacíos que tienen. Pero bueno, pues yo soy de la opinión que las personas debemos de prepararnos más, de estudiar un poquito más y de conservar algo que sí es bien importante, ¿sí? Ética, valores, principios, moral, ¿sí? Y bueno, pues la religión que quieran practicar o que predican en aras de sentirse bien consigo mismo, porque es lo que se busca, o sea, sentirse bien uno mismo, ¿sí? Hay personas que le dicen, oye, te veo un poquito mal, se le cae el día, ¿sí? Hay personas, como dijeran los abuelitos, a ese se le resbalan los cueras, ya no nos duele nada. No, los garrotazos se le resbalan. Sí, ya, Los chamacos estaba tan curtido de tantos golpes que ya un chicotazo, un garrotazo más, pues ya no era tanto, ¿no?